Roma. Noche. Un hombre camina solo hacia su edificio. No sabe que dos hombres lo siguen desde hace semanas. 11 disparos. Y desaparecen en la oscuridad como si nunca hubieran existido. Esto no fue un crimen. Fue el primero de 22 nombres en una lista que nadie debería haber visto jamás. Esta es la historia de cómo Israel cazó a los terroristas de Múnich durante 16 años, en 15 países, sin dejar rastro. Roma. 16 de octubre de 1972. Son las 11 de la noche. Las calles del barrio Prati están casi vacías. La ciudad respira despacio. La llovizna de las últimas horas ha dejado los adoquines brillantes bajo la luz anaranjada de las farolas. Un hombre camina solo por la vía Amendola con un bolso de tela en la mano. Paso tranquilo. Sin prisa. El tipo de hombre que nadie miraría dos veces en ninguna ciudad del mundo. Se llama Bael Zweiter. Ciudadano libio. Traductor. Intelectual. Lleva años viviendo en Roma, frecuentando los círculos culturales de la ciudad, hablando de literatura árabe con académicos europeos, participando en reuniones de organizaciones de solidaridad con los pueblos del tercer mundo. Tiene amigos italianos. Lee poesía. Va a exposiciones de pintura. Nada en su apariencia ni en su comportamiento cotidiano delata peligro de ningún tipo. Entra al vestíbulo de su edificio. Llama el ascensor. Espera mirando los números iluminados sobre la puerta metálica. Dos hombres entran detrás de él. Lo que ocurre a continuación dura menos de 10 segundos. 11 disparos resuenan en el vestíbulo de mármol. El cuerpo de Zweiter cae. Los dos hombres salen por la puerta principal, doblan la esquina, y desaparecen en la noche romana como si nunca hubieran existido. Ningún testigo los describe con claridad. Ninguna cámara los captura. No hay huellas. No hay rastro. No hay nadie que pueda decir con certeza de dónde venían, a dónde fueron, cómo llegaron o cómo se marcharon. La policía italiana llega a la escena minutos después y encuentra a un hombre muerto y un misterio sin respuesta. ¿Quién lo mató? ¿Por qué 11 disparos? ¿Quiénes eran esos dos hombres de abrigos oscuros que nadie parece poder describir con precisión? Los investigadores italianos explorarán durante meses conexiones políticas, deudas, conflictos personales. Nada llevará a ninguna conclusión definitiva. El caso quedará técnicamente abierto durante años. Porque lo que ocurrió en ese vestíbulo no era un crimen con móvil detectable para una investigación policial ordinaria. Era un mensaje. Era el inicio de algo que el mundo no comprendería en su totalidad hasta mucho tiempo después. Y era solo el primero de una lista que el mundo tardaría décadas en conocer por completo. Para entender lo que ocurrió esa noche en Roma, y todo lo que vendría después, hay que retroceder exactamente 6 semanas. Múnich, Alemania Occidental. 5 de septiembre de 1972. Los Juegos Olímpicos de ese año tenían que ser diferentes a cualquier cosa que el mundo hubiera visto antes. Alemania Occidental quería demostrar algo al planeta entero. 36 años antes, los Juegos de Berlín de 1936 habían sido el escaparate del régimen nazi, una exhibición de poder ideológico que el mundo recordaba con vergüenza. Ahora, en 1972, la República Federal Alemana quería mostrar una nación completamente transformada. Abierta. Democrática. Festiva. Moderna. Los arquitectos de la Villa Olímpica diseñaron un complejo sin muros intimidantes, sin presencia militar visible, con accesos múltiples y una atmósfera deliberadamente celebratoria y accesible. Fue exactamente el entorno que el grupo terrorista Septiembre Negro necesitaba. A las 4:30 de la madrugada del 5 de septiembre, 8 hombres armados escalaron la valla perimetral de la Villa Olímpica. La operación de acceso no fue particularmente complicada. Algunos atletas de distintas delegaciones que regresaban de celebraciones nocturnas los ayudaron a escalar sin preguntar quiénes eran, asumiendo simplemente que se trataba de otros competidores que volvían tarde. Los 8 hombres llevaban bolsas deportivas. Nadie preguntó qué había dentro. Lo que había dentro eran armas automáticas, munición y granadas de mano.
Y uno de los miembros del grupo llevaba una lista meticulosamente preparada con los números de habitación de los atletas israelíes. Esa lista había sido construida con inteligencia reunida durante meses. Alguien había estudiado la distribución de los atletas dentro de la villa. Alguien había conseguido acceso a información que no era pública. La operación había sido planificada con una precisión que no era propia de un ataque improvisado. En los primeros minutos del asalto, 2 integrantes de la delegación israelí murieron tratando de resistir a los atacantes. Moshe Weinberg, el entrenador de lucha, intentó bloquear la entrada con su cuerpo y fue disparado. Joseph Romano, levantador de pesas que había competido a pesar de una rodilla lesionada, atacó a uno de los terroristas con un cuchillo antes de ser abatido. 9 miembros más de la delegación fueron tomados como rehenes y encerrados en 2 apartamentos del edificio número 31. Los terroristas transmitieron sus demandas. La liberación inmediata de 234 prisioneros palestinos detenidos en Israel, más Andreas Bader y Ulrike Meinhof de la facción del Ejército Rojo en Alemania, más otros 2 terroristas encarcelados en Japón. Exigían también un avión para abandonar el país junto con los rehenes. Lo que siguió fueron 16 horas de negociaciones transmitidas en televisión ante cientos de millones de espectadores en todo el mundo. El periodista Jim McKay cubrió cada momento desde Múnich para la cadena ABC americana. Las imágenes de uno de los terroristas enmascarado asomado al balcón del apartamento quedaron como una de las fotografías más reconocibles del siglo XX. El mundo entero vio en directo cómo una celebración global se convertía en un secuestro sin precedentes. Las negociaciones alemanas fueron caóticas y desorganizadas. El gobierno israelí, siguiendo su política oficial, se negó a negociar con terroristas y rechazó cualquier posibilidad de liberar presos. Las autoridades alemanas intentaron ganar tiempo mientras planificaban una operación de rescate que nunca estuvo realmente lista. El intento de rescate en el aeropuerto militar de Fürstenfeldbruck fue un fracaso desde el primer momento. Los servicios de inteligencia alemanes habían subestimado el número de terroristas. Los francotiradores disponibles eran insuficientes y no tenían ni el entrenamiento ni el equipamiento adecuados para una operación de esa complejidad. No había personal médico ni ambulancias preparadas en el lugar. El plan improvisado colapsó en minutos de tiroteo caótico. Cuando terminó todo, los 9 rehenes israelíes estaban muertos, junto con un policía alemán y 5 de los 8 terroristas. Los 3 terroristas supervivientes fueron detenidos y llevados a prisión en Alemania Occidental. 3 semanas después de la masacre, el 29 de octubre de 1972, un avión de Lufthansa fue secuestrado en vuelo y sus pasajeros fueron tomados como rehenes. Los secuestradores exigían la liberación de los 3 terroristas de Múnich detenidos en Alemania. El gobierno alemán cedió. Los 3 hombres fueron liberados y entregados a los secuestradores. El avión y sus pasajeros fueron liberados sin daño. Para Israel, aquello fue una humillación que exigía respuesta. Primero la masacre de 11 atletas en lo que debería haber sido el evento más pacífico del mundo. Luego la liberación de los responsables porque otro gobierno no tuvo la voluntad de mantenerlos encarcelados. Los 11 atletas israelíes asesinados en Múnich se llamaban Moshe Weinberg, Joseph Romano, Zeev Friedman, David Berger, Jacob Springer, Eliezer Alfin, Joseph Gutfreund, Keat Shor, Mark Slavin, André Spitzer y Amitzur Sapira. Entrenadores, luchadores, levantadores de pesas, tiradores, esgrimidores. Hombres que habían dedicado años de disciplina y sacrificio para llegar a los Juegos Olímpicos. No eran figuras políticas ni militares. Eran deportistas. Y murieron en lo que se suponía era la celebración más pacífica del mundo. Golda Meir era primera ministra de Israel desde 1969. Una mujer de 74 años que había nacido en Kiev, crecido en Milwaukee, emigrado a Palestina siendo joven y construido el Estado de Israel desde sus cimientos más básicos. Había sido sindicalista, diplomática, ministra del Exterior, y finalmente la líder de un país que desde su fundación en 1948 había vivido en estado de guerra permanente con sus vecinos. No era una persona dada al sentimentalismo político ni a las decisiones impulsivas. Pero la masacre de Múnich la afectó de una manera que sus colaboradores más cercanos recordarían durante el resto de sus vidas.
Convocó una reunión secreta en la que participaron los jefes del Mossad, del Shin Bet, de las Fuerzas Armadas y de su gabinete de seguridad más próximo. La discusión central fue directa y sin eufemismos. ¿Qué hace Israel cuando el sistema internacional de justicia falla? ¿Qué hace cuando los responsables de una masacre quedan en libertad porque un gobierno europeo no tiene la voluntad política de mantenerlos presos? ¿Qué hace cuando los mecanismos formales de extradición, de proceso legal internacional, de presión diplomática, se demuestran completamente inoperantes ante la realidad de un movimiento que opera transnacionalmente y que tiene apoyo de múltiples estados? La respuesta de Meir fue igualmente directa. Autorizó la creación de una lista. 22 nombres. Hombres que, según la inteligencia israelí disponible, habían organizado, financiado, planificado, coordinado o ejecutado directamente el ataque de Múnich, y que seguían siendo una amenaza activa para ciudadanos israelíes en cualquier parte del mundo. La misión era enunciada con una simplicidad que no dejaba espacio para ambigüedades: encontrarlos y eliminarlos. Uno por uno. Sin importar en qué país estuvieran. Sin importar cuánto tiempo tomara localizarlos. Sin importar qué obstáculos se interpusieran. La operación recibió un nombre tomado de las páginas del Antiguo Testamento. Cólera de Dios. Nadie en el Mossad subestimaba la magnitud del problema que Golda Meir acababa de encomendarles. Los 22 objetivos no vivían juntos en un campamento accesible en el desierto. Estaban dispersos por Europa, el Líbano, Siria, Libia, países del norte de África. Algunos operaban bajo identidades falsas construidas con años de cuidado y detalle. Otros contaban con la protección activa de gobiernos que tenían razones propias, geopolíticas y estratégicas, para mantenerlos con vida y en libertad. Varios se movían constantemente entre países, cambiaban de rutinas de manera deliberada y evitaban cualquier patrón predecible de comportamiento. El riesgo político era enorme. Si una operación del Mossad fallaba y un agente israelí era capturado en territorio europeo, Israel quedaría expuesto públicamente como una nación que ejecuta personas sin proceso judicial en países soberanos aliados. En el contexto de la Guerra Fría, con el conflicto árabe-israelí siendo un punto de fricción permanente entre Washington y Moscú, un escándalo diplomático de esa naturaleza podía dañar alianzas que Israel necesitaba para su supervivencia. Y había otro problema más profundo y más técnico, pero igualmente peligroso: la certeza de identidad. ¿Cómo confirmas, más allá de cualquier margen de error razonable, que el hombre que camina frente a ti por una calle europea es realmente el que buscas? ¿Cómo distingues entre un terrorista que lleva años viviendo bajo una identidad falsa y un ciudadano ordinario que simplemente se parece a la fotografía en un expediente de inteligencia? ¿Qué nivel de certeza es suficiente cuando la consecuencia de equivocarse es la muerte de una persona inocente? El Mossad estableció protocolos de verificación rigurosos. No se autorizaba ninguna operación letal sin múltiples capas de confirmación independiente de la identidad del objetivo. O eso era la teoría. Porque ese protocolo falló. Y cuando falló, las consecuencias fueron devastadoras para la operación y, sobre todo, para un hombre completamente inocente. Pero antes de llegar a ese momento oscuro y definitorio, el Mossad construyó la estructura operacional más sofisticada que una agencia de inteligencia democrática había montado jamás para una campaña de este tipo. Crearon una unidad específica para la operación. Se llamaba Kidón, término hebreo que significa punta de lanza. Eran los ejecutores directos. Los agentes más entrenados, más experimentados, más capaces de operar bajo presión extrema en entornos completamente desconocidos, hablar idiomas extranjeros con acento nativo, mantener identidades de cobertura complejas durante semanas o meses seguidos sin un solo error, y actuar con precisión quirúrgica en el momento crítico sin perder el control. Pero los Kidón no trabajaban solos ni operaban en el vacío. Cada misión requería múltiples capas de preparación invisible que podían durar meses. Equipos de vigilancia que seguían al objetivo durante semanas sin tener contacto alguno con los ejecutores. Equipos de logística que preparaban documentos de identidad falsos, vehículos, habitaciones de hotel y rutas de escape sin conocer exactamente para qué misión específica se preparaban. Una arquitectura de compartimentación celular diseñada con el principio de que si cualquier miembro de cualquier equipo era capturado en cualquier momento, no pudiera comprometer al resto de la operación ni revelar su estructura completa.
El director de las operaciones sobre el terreno era un veterano del Mossad de nombre Mike Harari. Meticuloso en la planificación hasta un nivel que sus colaboradores describían como casi obsesivo. Capaz de diseñar operaciones que parecían imposibles sobre el papel y ejecutarlas con la frialdad y la sistematicidad de un procedimiento administrativo rutinario. La primera prueba operacional fue Bael Zweiter en Roma. Según la inteligencia israelí, Zweiter era el representante de la OLP en Italia y había participado en la coordinación logística europea del ataque de Múnich. La operación en Roma fue diseñada y ejecutada en pocas semanas. Vigilancia previa para confirmar rutinas, confirmación de identidad, acceso físico al objetivo en un momento de vulnerabilidad, ejecución directa. Relativamente sencilla en su estructura técnica. Pero el siguiente objetivo era considerablemente más complicado. Más integrado en la vida pública europea. Más consciente de los riesgos. Y su posición requería una solución completamente diferente a cualquier cosa que el Mossad hubiera ejecutado antes. París. Diciembre de 1972. Mahmoud Hamshari era el representante oficial de la Organización para la Liberación de Palestina en Francia. No era un operativo clandestino que vivía en las sombras. Era, en cierta medida, una figura pública. Culto y articulado, se movía con fluidez entre los intelectuales, periodistas y políticos de la izquierda parisina. Tenía contactos establecidos en círculos del gobierno francés. La policía francesa lo conocía e incluso lo trataba con una cierta deferencia diplomática informal. Eso hacía que cualquier operación contra él fuera extraordinariamente delicada. Dispararle en la calle o en un lugar público hubiera generado consecuencias diplomáticas inmediatas y graves. Entre Israel y Francia, hubiera expuesto al Mossad de manera inaceptable, y hubiera creado un riesgo político que el gobierno israelí no podía asumir. El equipo del Mossad desplegado en París pasó semanas observando a Hamshari con una atención total a los detalles más pequeños. Sus horarios habituales. Las rutas que recorría con regularidad. Los lugares que frecuentaba. Quién lo visitaba y cuándo. A qué hora salía por las mañanas. A qué hora regresaba. Cuando estaba solo y cuando estaba rodeado de gente. En esa observación prolongada y meticulosa, descubrieron un patrón de comportamiento que parecía insignificante pero que el equipo reconoció inmediatamente. Como la ventana que necesitaban, Hamshari tenía costumbre de estar en su apartamento durante las mañanas, y recibía llamadas telefónicas en su teléfono fijo con regularidad. Era un hábito constante. Era predecible. Era una vulnerabilidad. Un agente del Mossad bajo cobertura de periodista italiano concertó una entrevista formal con Hamshari. El propósito de la entrevista no era obtener información de inteligencia. Era confirmar que Hamshari estaría fuera de su apartamento en una fecha y hora específicas, creando una ventana de acceso al espacio vacío. La noche en que Hamshari salió para la entrevista, otro miembro del equipo entró al apartamento. Sin rastro visible de acceso forzado. Sin nada movido de su lugar. Sin ningún detalle que indicara que alguien había estado allí. Instaló dentro del auricular del teléfono fijo un detonador miniaturizado de fabricación israelí, diseñado específicamente para este tipo de operación. El dispositivo permanecería completamente inactivo e indetectable hasta recibir una señal específica, transmitida a través de la línea telefónica durante una llamada entrante. Solo se activaría si el auricular era levantado por quien estuviera en el apartamento en respuesta a esa llamada particular. El 8 de diciembre de 1972, desde una localización segura y a distancia suficiente para garantizar la seguridad del operador, el Mossad realizó la llamada al número de Hamshari. El teléfono sonó en el apartamento. Hamshari lo levantó. Respondió con su nombre. La detonación fue calculada para dañar específicamente a quien sostuviera el auricular sin destruir el edificio ni causar víctimas adicionales. Hamshari fue trasladado al hospital con heridas graves. Murió varias semanas después a consecuencia de las lesiones. La investigación francesa fue exhaustiva pero no llegó a conclusiones que pudieran sostenerse ante ningún tribunal. El caso quedó formalmente abierto. El Mossad había ejecutado una operación en el corazón de París sin dejar evidencia utilizable. Lo que aquella operación estableció como principio rector para todo lo que vendría después era simple pero fundamental.
Cada objetivo requería una solución completamente diseñada a medida de sus vulnerabilidades específicas. No existía un método universal replicable. Existían observación prolongada, paciencia táctica, comprensión íntima de los hábitos del objetivo, y la capacidad de construir el momento de máxima vulnerabilidad casi de la nada. Chipre. Enero de 1973. Hussein al-Bashir, responsable financiero de la OLP en la isla mediterránea, fue encontrado muerto en su habitación del Hotel Nicosia Beach. Una carga explosiva había sido instalada con precisión bajo el colchón de su cama en algún momento previo a su llegada o durante su ausencia de la habitación. El dispositivo estaba conectado a un mecanismo de presión que se activó cuando al-Bashir se acostó. El método era diferente al de París, pero la lógica operacional era la misma. Acceso previo al espacio íntimo del objetivo, instalación de un dispositivo diseñado para activarse en el momento más privado e inevitable de la rutina del objetivo, ausencia completa del equipo en el momento de la muerte. El Mossad estaba perfeccionando su doctrina operacional mientras la ejecutaba. Cada misión revelaba nuevas posibilidades técnicas, nuevos vectores de acceso, nuevos modos de crear el momento inevitable sin presencia física del equipo en ese instante. Pero cada operación exitosa producía también una consecuencia que el equipo no podía controlar: la propagación del miedo entre los objetivos supervivientes. Los hombres que quedaban en la lista comenzaron a entender que alguien los estaba cazando sistemáticamente. Zweiter había muerto en Roma. Ansari había muerto en París. Al-Bashir había muerto en Nicosia. El patrón era inconfundible para cualquiera que tuviera razones para temerlo. Los objetivos supervivientes empezaron a tomar precauciones operacionales de las que antes prescindían, cambiaron de residencia, variaron sus rutas y horarios de manera deliberada, solicitaron escolta permanente a las organizaciones que los respaldaban, dejaron de usar su nombre real en cualquier comunicación. Cada operación exitosa hacía que el siguiente objetivo fuera más difícil de alcanzar que el anterior. Y en esa tensión acumulada entre la presión de avanzar en la lista y la dificultad creciente de cada nueva misión, el error que nadie dentro del Mossad quería ni podía imaginar se fue acumulando silenciosamente, casi inevitablemente, hasta que ocurrió. Beirut. Primavera de 1973. Mientras las operaciones europeas continuaban, el Mossad planeaba simultáneamente su acción más ambiciosa y más arriesgada desde el inicio de la cólera de Dios. 3 de los objetivos más buscados de toda la lista vivían en el mismo barrio residencial de la capital libanesa. Beirut era en esos años el centro nervioso de la política y la logística palestina en el Mediterráneo oriental. La presencia israelí en la ciudad era prácticamente imposible. Los 3 objetivos vivían en un entorno que consideraban completamente seguro, rodeados por una red de simpatizantes y protectores. Eliminarlos requería una operación de una naturaleza completamente diferente a todo lo ejecutado anteriormente. No sería la ejecución sigilosa de un individuo aislado en una ciudad europea donde el equipo podía operar con relativa discreción. Sería una incursión armada en territorio hostil con múltiples objetivos simultáneos en un tiempo comprimido. La operación se llamó Primavera de Juventud. Un equipo de 16 comandos de la Unidad 269 de las Fuerzas Especiales israelíes llegó a las costas de Beirut en pequeñas embarcaciones desde el Mediterráneo. Los vehículos que los esperaban en la playa habían sido alquilados semanas antes por agentes del Mossad infiltrados en la ciudad bajo coberturas de turistas europeos. Entre los comandos que desembarcaron esa noche había un joven oficial que con los años se convertiría en figura determinante de la historia política israelí. Su nombre era Ehud Barak. Para completar la cobertura de la operación durante los desplazamientos por la ciudad, Barak llegó a Beirut disfrazado de mujer. A la 1:30 de la madrugada, los equipos se dividieron en 3 grupos operacionales independientes. El primer equipo se dirigió al edificio donde vivía Mohammed Najjar, conocido en los círculos de la resistencia palestina como Abu Yusuf. Najjar era el jefe político de Septiembre Negro, el arquitecto organizativo e ideológico detrás de múltiples operaciones terroristas en Europa. Era el cerebro de la estructura de mando. El segundo equipo tenía como objetivo el apartamento de Kamal Advan, coordinador de las operaciones que la OLP mantenía dentro del territorio israelí y en los territorios ocupados. Era el hombre que supervisaba la red de células en el interior, que gestionaba los recursos y las comunicaciones de los grupos armados que operaban dentro de las fronteras israelíes. El tercer equipo fue al apartamento de Kamal Nasser.
portavoz oficial de la OLP, la voz pública que explicaba, justificaba y presentaba ante los medios de comunicación internacionales las posiciones y las acciones de la organización. Nasser era la cara visible que daba legitimidad discursiva a lo que ocurría en la oscuridad. Los tres vivían a pocas manzanas de distancia en el mismo barrio. Los tres serían eliminados en la misma noche, con operaciones ejecutadas casi simultáneamente para minimizar el tiempo de exposición del equipo en la ciudad. Los tres equipos neutralizaron a los guardias de seguridad en los vestíbulos de los edificios. Subieron las escaleras. Las operaciones en cada apartamento duraron minutos. Cuando la policía libanesa llegó a las tres escenas, los israelíes ya navegaban de regreso en el Mediterráneo, alejándose de las costas libanesas sin una sola baja propia. Fue una demostración de capacidad operacional que causó un impacto profundo dentro de la OLP y de todos los gobiernos árabes que la observaron. Israel había penetrado en la capital de un estado soberano en el corazón del mundo árabe, eliminado simultáneamente a tres altos dirigentes de la organización palestina más importante del momento, y retirado a su equipo de manera limpia. El mensaje era inequívoco: ningún lugar era lo suficientemente seguro. Pero el objetivo que el Mossad deseaba más que a ningún otro no estaba entre los tres de Beirut. Ese hombre seguía vivo. Y estaba a punto de provocar el error más costoso de toda la operación. Lillehammer, Noruega. 21 de julio de 1973. Ali Hassan Salameh no era una figura pública. No daba entrevistas. No asistía a conferencias. No aparecía en fotografías si podía evitarlo. Operaba en la oscuridad total, moviéndose entre países bajo nombres distintos, cambiando rutinas y lugares de residencia con una disciplina que reflejaba un entrenamiento operacional serio. Dentro de la estructura de Septiembre Negro, Salameh era el jefe de operaciones, el hombre que había diseñado la logística del ataque de Múnich con la precisión de un planeador militar experimentado. Sabía exactamente qué era lo que Israel quería hacerle. Y llevaba meses moviéndose de manera que hacía esa tarea lo más difícil posible. Un informante del Mossad reportó que Salameh había sido visto en Noruega. En Lillehammer, un pequeño pueblo junto a un lago en el sureste del país, conocido por su apacibilidad y por los veranos largos y luminosos del norte de Europa. El tipo de lugar donde nadie esperaría encontrar al objetivo más buscado de una operación de inteligencia israelí que había estado operando silenciosamente por toda Europa. El equipo del Mossad viajó a Noruega. Desplegaron vigilancia. Identificaron a un hombre árabe, joven, que vivía en el pueblo con una mujer noruega embarazada. Observaron sus movimientos con la metodología que habían refinado durante meses de operaciones. Tomaron fotografías. Analizaron sus patrones de comportamiento. Estudiaron sus horarios, sus rutas habituales, los lugares que frecuentaba. Llegaron a una conclusión. Era Salameh. Estaban completamente seguros de ello. Solo que estaban completamente equivocados. El hombre que los agentes del Mossad habían estado observando durante días no tenía absolutamente ninguna relación con Septiembre Negro, ni con la OLP, ni con el ataque de Múnich, ni con ninguna organización política o armada de ningún tipo. Se llamaba Ahmed Bouchiki. Era un trabajador inmigrante marroquí que hacía su vida en Noruega. Trabajaba como camarero. Vivía una existencia completamente ordinaria con su mujer noruega, Toril Larsen, que estaba embarazada de 6 meses. El 21 de julio de 1973, 2 agentes del Mossad siguieron a Ahmed Bouchiki desde la piscina pública municipal de Lillehammer hasta la calle. Lo interceptaron a pocos metros de su casa. Dispararon. Bouchiki murió delante de su esposa. Lo que siguió fue el colapso más visible, más humillante y más dañino de toda la operación Cólera de Dios. La policía noruega respondió con una velocidad y una efectividad que el equipo del Mossad no había anticipado. Las investigaciones fueron rápidas, metódicas y sorprendentemente eficaces. Varios miembros del equipo israelí fueron detenidos antes de poder abandonar el país. 6 agentes en total fueron arrestados. 2 de ellos, Abraham Gemer y Silvia Rafael, fueron juzgados en tribunales noruegos y condenados a penas de prisión. Por primera vez desde el inicio de la operación, Israel quedaba públicamente expuesto de una manera imposible de ignorar o de gestionar diplomáticamente con discreción. El escándalo obligó a suspender temporalmente todas las operaciones activas.
El gobierno israelí mantuvo su posición oficial de no confirmar ni negar, pero el silencio mismo era una respuesta que el mundo interpretó correctamente. Mike Harari fue relevado de su cargo al frente de las operaciones. El Mossad inició una revisión interna exhaustiva de los protocolos de verificación de identidad, buscando entender cómo el sistema había fallado de manera tan catastrófica. Ahmed Bouchiki, un hombre que simplemente había ido a nadar a la piscina municipal de su pueblo en un martes de verano noruego, quedó inscrito en la historia como el error más doloroso y más irreparable de la cólera de Dios. Su esposa Toril Larsen declaró años después que nunca había podido comprender completamente cómo algo así había ocurrido, que los hombres que dispararon a su marido simplemente se fueron. Que la calle quedó en silencio. Que ella se quedó sola con su cuerpo en la acera y con su hijo por nacer. Israel pagaría eventualmente una compensación económica a la familia de Bouchiki. Pero ninguna compensación borraba lo que había ocurrido ni devolvía lo que había sido destruido. Y sin embargo, la operación no terminó. Las misiones se reanudaron. Con más cautela, con protocolos de verificación más estrictos, con una conciencia más aguda e irreversible del costo humano de equivocarse. Pero se reanudaron. Los años siguientes vieron la eliminación de más nombres de la lista. En París, en Beirut, en Atenas, en ciudades cuyo nombre el Mossad nunca confirmó públicamente. Algunos objetivos murieron por explosivos. Otros por disparos en circunstancias diversas. Algunos en situaciones que las autoridades locales clasificaron oficialmente como accidentes o crímenes sin resolver que nunca fueron atribuidos públicamente a Israel. Y mientras tanto, Ali Hassan Salameh, el hombre que había estado a punto de morir en Lillehammer sin serlo, seguía vivo. Salameh había construido algo que muy pocos objetivos de operaciones de inteligencia logran construir: una red de protección que iba más allá de su propia organización. A mediados de los años 70, la CIA había establecido un canal de comunicación discreto con Salameh. Los servicios de inteligencia americanos lo utilizaban como fuente de información sobre la política del mundo árabe y como intermediario para proteger intereses estadounidenses en el Líbano, particularmente en relación con la seguridad de ciudadanos americanos en el país durante el periodo de guerra civil. En la lógica de la Realpolitik de la Guerra Fría, Salameh tenía un valor de uso suficiente para que Washington prefiriera mantenerlo con vida. Para el Mossad, eso significaba que cualquier operación contra Salameh corría el riesgo de crear un conflicto serio con la inteligencia americana en un momento en que Israel dependía del apoyo de Washington en múltiples frentes simultáneos. El equilibrio entre la necesidad operacional de eliminar al arquitecto de Múnich y la necesidad estratégica de preservar la relación con los Estados Unidos fue una de las tensiones más complejas que la dirección del Mossad tuvo que gestionar durante años. Pero el Mossad no abandonó. Durante un periodo prolongado, una agente israelí bajo cobertura trabajó en Beirut manteniendo contacto social y casual con personas del entorno de Salameh. Su nombre de cobertura era Erika Chambers y se presentaba como trabajadora de una organización internacional de ayuda humanitaria. A través de esa presencia continuada, el equipo del Mossad construyó durante meses un mapa detallado de los patrones de comportamiento de Salameh. Sus rutas habituales por la ciudad. Sus horarios aproximados. Los vehículos que usaba y sus preferencias de desplazamiento. Los lugares donde era predeciblemente predecible. Una calle del barrio Verdún en Beirut aparecía con regularidad en ese mapa. 22 de enero de 1979. 7 años después de Múnich. Un Volkswagen Ascona había sido estacionado en la ruta que Salameh recorría con regularidad. El vehículo llevaba horas en ese lugar. En su interior habían sido instalados 150 kilos de explosivos plásticos conectados a un sistema de detonación remota. El dispositivo había sido preparado con la misma meticulosidad que caracterizaba cada operación del Mossad, desde el inicio de la cólera de Dios. Cuando el convoy de Salameh pasó por la calle ese día a la hora calculada, el operador del Mossad activó el detonador desde una posición segura a distancia suficiente. La explosión destruyó los vehículos del convoy y causó daños significativos en los edificios circundantes. Ali Hassan Salameh, el arquitecto de Múnich, el hombre que había eludido al Mossad durante más de 6 años después de Lillehammer, el objetivo que tenía protección de media docena de organizaciones y conexiones con la inteligencia americana, murió en la calle de Beirut donde el equipo israelí había decidido que moriría. Israel no hizo ningún comentario oficial.
Nunca hacía comentarios sobre operaciones de este tipo. Pero dentro del Mossad, entre los hombres y mujeres que habían trabajado durante años para llegar a ese momento, que habían sufrido el fracaso de Lillehammer y habían continuado a pesar de él, había una comprensión silenciosa y compartida de lo que acababa de ocurrir. La deuda más grande de la Operación Cólera de Dios acababa de ser saldada. La operación no terminó con Salamé. Continuó durante casi una década más, con operaciones en lugares que los archivos desclasificados parcialmente permiten inferir, pero no siempre confirmar con precisión. El último objetivo identificado de la lista fue eliminado en 1988, 16 años después del amanecer en la Villa Olímpica de Múnich. Una cacería que abarcó más de 15 países, movilizó a cientos de agentes en diferentes capacidades a lo largo de años, y que el Estado de Israel nunca reconoció oficialmente durante el periodo en que estuvo activa. ¿Funcionó? La pregunta que los analistas de inteligencia llevan décadas debatiendo no tiene una sola respuesta. En términos operacionales directos, sí. La gran mayoría de los responsables del ataque de Múnich fueron eliminados. Septiembre Negro como organización operativa dejó de existir hacia mediados de los años 70. La OLP, bajo la presión combinada de las operaciones israelíes, de los cambios en la política árabe regional y del aislamiento internacional creciente, fue desplazando gradualmente su actividad desde el terrorismo internacional hacia formas de política más convencional. Pero en términos estratégicos más amplios, la respuesta es considerablemente más compleja y menos satisfactoria. El terrorismo no desapareció. Nuevas organizaciones surgieron para ocupar el espacio dejado por las eliminadas. Nuevos líderes reemplazaron a los caídos. La violencia en el conflicto árabe-israelí continuó con modalidades y actores distintos. La pregunta fundamental que subyace a toda la lógica de la cólera de Dios: si la eliminación física de individuos puede detener una causa política que tiene raíces en agravios históricos, colectivos profundos, esa pregunta nunca tuvo respuesta definitiva y probablemente no la tendrá. Lillehammer quedó como la cicatriz que nunca cierra completamente. Un hombre inocente muerto frente a su esposa embarazada en un pueblo tranquilo de Noruega es un hecho que no puede reencuadrarse ni reinterpretarse como daño colateral inevitable de una guerra justa. Es un fracaso operacional, un fracaso de inteligencia, y un fracaso humano en el sentido más radical y más irreversible de la palabra. Su recuerdo acompaña inevitablemente cualquier evaluación honesta de lo que la Operación Cólera de Dios fue realmente y de lo que produjo en el mundo. El caso noruego también dejó consecuencias institucionales dentro del Mossad que perduraron durante generaciones. Los protocolos de verificación de identidad fueron completamente rediseñados desde sus fundamentos. La autorización de operaciones letales pasó a requerir múltiples capas de confirmación independiente e irreductible. La cultura interna de la agencia absorbió Lillehammer como una lección que nunca debía repetirse, una referencia permanente para cualquier debate sobre los límites entre la certeza necesaria y la acción precipitada. Pero el impacto más duradero de la cólera de Dios fue otro, y es el que sus arquitectos probablemente habrían elegido como legado si hubieran podido elegirlo. La operación estableció una doctrina que se convirtió en principio fundacional de la estrategia de seguridad israelí durante décadas y que sigue activa hoy. La doctrina dice que Israel no depende del sistema internacional de justicia para garantizar su seguridad. Si ese sistema falla, si los responsables de atacar a ciudadanos israelíes quedan libres porque otros gobiernos ceden a presiones o tienen sus propios intereses estratégicos, Israel actuará por sí mismo. Sin fronteras geográficas que lo detengan. Sin permiso de ningún gobierno extranjero. Sin disculpas ni justificaciones públicas posteriores. Esa doctrina se aplicó en la destrucción del reactor nuclear iraquí Osirak en 1981. Se aplicó en las operaciones contra el programa nuclear sirio en años posteriores. Se aplicó en la eliminación sistemática de científicos del programa nuclear iraní durante la primera y segunda décadas del siglo XXI. Se aplica en las operaciones que Israel ejecuta regularmente contra infraestructura de Hezbollah y Hamas en el presente. Es una doctrina que genera debate profundo y legítimo en el derecho internacional, en la ética de la guerra, en la filosofía política sobre los límites del Estado. ¿Tiene derecho una democracia a ejecutar personas sin juicio en territorio de otro Estado soberano? La amenaza terrorista justifica la suspensión de las garantías procesales que esos mismos estados democráticos defienden como principios irrenunciables en sus propios sistemas legales.
Existe un punto en que la búsqueda de justicia, por legítima que sea en su origen, se convierte en algo moralmente indistinguible de aquello que dice combatir. Israel no respondió esas preguntas. No las responde ahora. Actúa, mantiene silencio oficial, y deja que otros construyan las narrativas y los marcos morales alrededor de lo que hizo. Golda Meir murió en diciembre de 1978, un mes antes de la eliminación de Salamé. No vivió para ver el final de lo que autorizó en el otoño de 1972. Pero en sus memorias dejó palabras que sus biógrafos citan repetidamente como la clave para comprenderla psicología que hizo posible la cólera de Dios. Que no podía perdonar a quienes obligaban a Israel a destruir la flor de su juventud para sobrevivir. Que el mundo tenía que entender que no había alternativa real a esa defensa. Es una frase que resume con precisión brutal la convicción que animó toda la operación. La certeza de que la alternativa a actuar era vivir eternamente como víctima. Y que eso, para el Estado de Israel, nunca fue ni sería aceptable. 11 atletas israelíes murieron en los Juegos Olímpicos de Múnich en septiembre de 1972. Sus nombres eran Moshe Weinberg, Joseph Romano, Zeev Friedman, David Berger, Jacob Springer, Eliezer Alfin, Joseph Gufreon, Keat Shor, Mark Slavin, André Spitzer y Amitzur Sapira. Eran entrenadores y competidores. Hombres que habían dedicado años de esfuerzo, disciplina y sacrificio para llegar a los Juegos Olímpicos. No eran símbolos políticos ni combatientes militares. Eran deportistas. Y murieron en lo que debería haber sido la celebración más pacífica de la humanidad. En su nombre, Israel lanzó la operación encubierta más larga, más sofisticada y más moralmente compleja que una democracia occidental ha ejecutado jamás en el escenario global. 16 años. Más de 15 países. Cientos de agentes. 22 nombres en una lista que nadie debería haber necesitado escribir. Israel no olvidó. Israel no perdonó. Israel fue, uno por uno, a buscarlos.